¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Y vamos a conversar acerca de un tema que siempre genera unas cuantas dudas y preguntas en las personas, que tiene que ver con las ofrendas que levantamos en las iglesias. ¿Por qué levantamos ofrendas en las iglesias? ¿Cuál es el significado de la ofrenda? ¿Cuál es su razón de ser? En primer lugar, lo que primero hay que aclarar en este tema es que la palabra ofrenda significa regalo. Las ofrendas son un regalo que nosotros le hacemos a Dios. Las ofrendas no son una colaboración que uno hace o una donación que uno hace para que una institución llamada iglesia pueda pagar sus cuentas, el alquiler, la luz, etcétera, del edificio donde se juntan o gastos por el estilo. Eso sería una donación, sería una colaboración, eso es lo que haría cualquier organización social para sostener sus actividades. De la misma manera que un club social recauda las cuotas de sus socios, etcétera. Nosotros traemos ofrendas porque en realidad nuestro deseo como cristianos es darle un regalo a Dios, es darle un obsequio a Dios. Y los regalos siempre tienen que ver con el cariño que uno tiene hacia la otra persona, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que damos mejores regalos a las personas que más amamos y damos regalos menos valiosos a las personas que sentimos menos afecto o a las personas que no sentimos tanto afecto, que no son tan cercanas a nosotros. De hecho, así nos comportamos siempre en todos los ámbitos de la vida. Yo le regalo a mi esposa o a mis hijas regalos mucho más importantes que eventualmente un regalo que yo le pueda hacer a un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, etcétera, porque uno se esmera y se esfuerza en darle lo mejor a los que ama más o por lo menos a lo que tiene más cerca, ¿sí? Es desde el punto de vista teológico un poco feo decir que uno ama más a una persona que a otra, porque en realidad el amor debería ser incondicional y deberíamos amarnos todos por igual. Ese es el amor de Dios, pero lo cierto es que en nosotros como seres humanos no tenemos ese amor incondicional, no amamos a todos por igual, no nos la jugamos por todos por igual. Les damos siempre más a los que más amamos y a los que más cerca tenemos y a los que ponemos en prioridad, ¿verdad? Y lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Nosotros no tenemos una religión, nosotros no tenemos una religión en el sentido de un libro de reglas para seguir o estructuras o cosas por el estilo. Nosotros lo que pretendemos es tener una relación con Dios, es relacionarnos con Dios como yo me relaciono con cualquier persona, como me relaciono con mi esposa, como me relaciono con mi madre, con mis hermanos, con mis hijas, etcétera. Tener una relación como quien se relaciona con un amigo. Entonces, si yo tengo una relación con Dios, si yo creo que Dios existe, que Dios es mi papá, si yo creo que mi Señor Jesucristo salvó mi vida, perdonó mis pecados y me dio acceso a la vida eterna en el cielo, y tengo una relación con esa persona que es el Espíritu Santo, entonces yo me siento conmovido y quiero darle regalos a esa persona que tanto amo y que tanto hizo por mí, y eso es la ofrenda. Y afortunadamente en la Biblia tenemos ejemplos de cómo deben ser las ofrendas en una iglesia cristiana, porque el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto instrucciones acerca de cómo deben de ser las ofrendas. Y vamos a leer el capítulo 8 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8, algunos versículos que vamos a estar leyendo del capítulo 8 y también del capítulo 9. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, estas iglesias que realizan la ofrenda son iglesias que están atravesando problemas y grandes, porque dice que en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza, es decir, eran iglesias pobres, eran iglesias de gente modesta que estaban atravesando dificultades. Sin embargo, las dificultades y la modestia en la que vivían no les impidieron ser generosos, ¿sí? Dice que abundó las riquezas de su generosidad, así es como Pablo describe la ofrenda que esta gente enviaba. Dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, cuando las personas hacen ofrendas, hacen un esfuerzo. Un regalo para una persona querida, amada, no es algo que a uno le sobra, ¿sí? Siempre cuando uno da lo que sobra, el vuelto, las moneditas que tiene en el bolsillo, es un acto más asociado a un desprecio que a un aprecio. Entonces aquí dice que ellos dieron
de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus fuerzas y un poco más allá. Es decir, hicieron un esfuerzo porque tenían las ganas, la voluntad de querer hacer la ofrenda, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, las personas que ofrendaban en estas iglesias pedían por favor que les aceptaran la ofrenda que ellos querían dar, porque ellos entendían que dar la ofrenda era un privilegio. Y esta era una ofrenda destinada a los hermanos que eran pobres de otras ciudades. Dice, y no como lo esperábamos, dice Pablo, la verdad que superaron nuestras expectativas, estoy en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto es algo fundamental cuando nosotros traemos ofrendas a nuestra iglesia, que primero nosotros nos estemos dando a Dios. Es decir, la primera ofrenda es la de nuestra vida, es la de nuestra propia vida ofrendada a Dios en primer lugar. ¿Sí? Por eso dice, se dieron primeramente al Señor y luego dieron la ofrenda para nosotros. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7. Por lo tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es decir, aquí Pablo les está diciendo, una iglesia puede tener abundancia de fe, abundancia de palabra, abundancia de conocimiento, de ciencia, abundancia de toda solicitud, es decir, son personas dispuestas, siempre prestas, ¿sí? Abundancia de amor para todo el mundo. Bueno, pero eso tiene que traducirse entonces en un acto de generosidad, eso tiene que traducirse también en un acto de dar, ¿sí? Porque no parece lógico que uno diga que tiene mucha fe, que conoce mucho la palabra, que tiene mucho amor, que siempre está dispuesto, pero no está dispuesto a entregar una ofrenda, no está dispuesto a desprenderse de algo suyo para beneficiar a otro. Y dice Pablo, no hablo como quien manda, y esto es fundamental, las ofrendas nunca son un mandato ni una obligación, sino la voluntad de la persona. Si no deja de ser un regalo, pasa a ser una imposición. Si las ofrendas fuesen un mandato, si la iglesia obligara a sus miembros a ofrendar, ya sería un impuesto, no sería una ofrenda. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Miren lo que el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacer, siendo rico, siendo el rey. Luego Pablo extiende este concepto en la epístola a Filipenses y dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no valoró ser en forma de Dios y estuvo dispuesto a dejar eso para hacerse hombre. Esa gracia, esa generosidad de Jesucristo de dejarlo todo por las personas que ama, en este caso por nosotros, dice, aceptó hacerse pobre cuando era rico, para que nosotros con la pobreza de Jesucristo seamos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, versículo 10, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Es decir, no podemos nosotros en nuestras iglesias no hablar de las ofrendas o no pedir ofrendas. En realidad nosotros no pedimos las ofrendas, sencillamente las entregamos, cada uno de los creyentes las entregamos, las iglesias no piden ofrendas, ¿sí? Pero no podemos no dar la oportunidad de que la gente ofrende, no podemos no hablar de estos temas por vergüenza o por precaución, por el qué dirán o por esa noción de que en el mundo espiritual o en la vida espiritual no se tiene que hablar de cosas materiales. No, ¿por qué? Porque acá Pablo lo explica en el versículo 10. El acto de generosidad le conviene al que hace el acto de generosidad. O sea, es decir, yo tengo ese acto de generosidad y aparte al hacer ese acto de generosidad me estoy beneficiando de alguna manera. Dice, porque esto les conviene a ustedes, dice Pablo en el versículo 10. Y en el versículo 11 dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Claro, primero estuvo la voluntad, dice, primero estuvo el querer y ahora vamos a tratar de ejecutarlo. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y fíjese qué importante, dice conforme a lo que tengáis. Y sigue en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y esto es fundamental en el acto de las ofrendas. Primero tiene que haber una voluntad dispuesta. ¿Qué es una voluntad dispuesta? Es yo quiero dar mi ofrenda.
Y si quiero dar mi ofrenda, bueno, entonces la voy a planificar, va a tener un lugar en mi presupuesto. Yo voy a definir cuál es el regalo que le quiero hacer a Dios todos los meses, de acuerdo a mis posibilidades. Dice será, porque dice que la ofrenda será aceptada, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Es decir, cuando dice la voluntad dispuesta, está hablando de planificación, de pensar. Y cuando dice según lo que tienes, no según lo que no tienes, está hablando del criterio que voy a utilizar cuando pienso y planifico cuál es la ofrenda que yo le voy a entregar a Dios, ¿sí? Es decir, fíjense que aquí lo que la Biblia nos estaría diciendo es que no vale la ofrenda que es un arrebato de emocionalidad. Es decir, no sé, yo me levanté contento hoy porque Dios me bendijo, porque, no sé, salvé un examen en la facultad y estoy tan contento que voy a hacer una ofrenda y por ahí agarro dinero que tenía pensado para otra obligación y lo ofrendo todo y bueno, Dios dirá porque estoy contento, y después me quedé sin capacidad de responder frente a otras obligaciones, frente a otros compromisos que también tenía. ¿Por qué? Porque tiré la ofrenda como un acto de un arrebato de emocionalidad, y cuando en realidad nuestro deber es ser buenos administradores con todos los recursos que Dios nos da. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, tiene que haber primero la voluntad dispuesta. ¿Estoy dispuesto a ofrendar? Sí. ¿Cuánto? Bueno, de acuerdo a lo que tengo y no de acuerdo a lo que no tengo. No comprometo dinero que no tengo, no comprometo otras obligaciones que también tengo que cumplir. Le encuentro un lugar, pero me hago el esfuerzo, como decía antes, como lo vimos en el versículo 3, damos según nuestras fuerzas y un poco más allá de nuestras fuerzas. Hago el esfuerzo para que en el presupuesto entre una buena cantidad de ofrenda de acuerdo a lo que es mi sentir, a lo que es mi querer para Dios, pero tiene que estar hecho con planificación, tiene que ser hecho con pensamiento, con criterio, ¿sí? No así nomás lo que tengo en el momento o lo que me sobra. Y sigue diciendo, porque no digo esto para que haya en otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Sí? Y esto es una clave fundamental en las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas que recogen ofrendas no pueden ser comunidades tan desiguales donde a algunos les va tremendamente bárbaro y al resto de la gente le va mal, ¿sí? Es decir, una comunidad cristiana sana, que sabe y que entiende cuál es el misterio de la ofrenda, todos prosperan. En una comunidad cristiana sana, todos prosperan, todos salen adelante, ninguno se arruina por dar ofrendas. ¿Sí? Ese es el secreto, o digamos, esa es la calidad de lo genuino del brindar las ofrendas en una comunidad cristiana. Todos nos beneficiamos, todos salimos adelante. El ejercicio de dar ofrendas a Dios nos termina conviniendo, nos termina beneficiando de acuerdo a lo que dice aquí la palabra. Nos damos la ofrenda por la conveniencia, porque nos conviene. Al final nos termina conviniendo, es de bendición para nosotros, pero no lo hacemos por la bendición, no lo hacemos porque nos conviene, porque no se dan ofrendas por avaricia. No es que digo, bueno, esto me conviene, voy a hacer negocio, entonces ofrendo. No, la ofrenda no es una cuestión que tiene que nacer de una motivación de avaricia o porque estoy buscando la conveniencia. La ofrenda es desprendimiento. Y es mi obsequio a Dios. ¿Y cuál es mi obsequio a Dios? Yo le doy, cuando yo quiero hacerle un obsequio a alguien, le regalo lo que esa persona quiere recibir, algo que le guste. Naturalmente que yo a Dios no le regalo un billete o una moneda, porque Dios es espíritu, ¿y qué hace Dios con un billete o una moneda? No. Lo que nosotros hacemos cuando le regalamos a Dios es cumplirle el sueño a Dios, hacer lo que Dios quiere, hacer aquello que Dios le hace feliz. ¿Y qué es lo que Dios le hace feliz? Sino que el Evangelio se predica en todas partes y que todas las personas lo conozcan a Él y que podamos atender a los que tienen necesidad. Eso es lo que a Dios le hace feliz. Entonces, cuando nosotros nos invertimos en comunidades, como es nuestra congregación, y damos las ofrendas, las damos porque estamos organizados para cumplirle ese sueño a Dios y para llevar el Evangelio a todas partes y para hablarle a la gente de Cristo y para atender a los hermanos cuando están en necesidad. Y al hacer eso, estamos haciendo feliz a Dios, le estamos cumpliendo el sueño a Dios, y por lo tanto es por eso que de nuestro corazón nace la motivación de ofrendar, porque nos nace la motivación de ayudar al prójimo, nos nace la motivación de querer predicar el Evangelio, y nos nace eso motivados de querer ver a Dios feliz, de saber que a Dios se le dibuja una sonrisa en el rostro cuando en nuestro corazón nos disponemos para cumplirle el sueño a Él. Y no es para que generemos comunidades desiguales donde algunos pocos
han logrado prosperar mucho y otros están prácticamente arruinados, y parte de esa ruina es porque se sienten obligados o coaccionados por dar la ofrenda. Todo ese tipo de circunstancias no son sanas, no son estrellas de la Biblia, más bien son oportunidades de manipulación por parte de personas que no tienen escrúpulos, ¿verdad? Y ahora voy a dejar la lectura acá en el versículo 15 del capítulo 8 para pasar al versículo 5 del capítulo 9, que sigue hablando del tema, y dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. El apóstol Pablo les está diciendo, hemos planificado recoger esta ofrenda para que realmente sea un acto de generosidad de ustedes y que no parezca que nosotros les estamos exigiendo la ofrenda, porque en realidad ustedes nos pidieron a nosotros que le aceptáramos la ofrenda. Así que nuevamente toca el punto de que la ofrenda debe ser algo que le nace al que lo hace y no porque alguien se lo exige. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí el apóstol Pablo está introduciendo el principio de la siembra y la cosecha en las ofrendas, ¿sí? Está diciendo, cuanto más generoso seas en dar, más generoso va a ser tu recibir, más generoso va a ser la cosecha que vayas a tener. Pero luego aclara, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces la ofrenda tiene que estar propuesta en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Hace un rato lo decía en la mente, decía la voluntad dispuesta, y ahora dice en el corazón. Porque la ofrenda tiene que estar pensada, planificada, pero también tiene que nacer del sentimiento, del amor que uno tiene por Dios, ¿sí? Del agradecimiento que uno tiene a las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice del corazón. Entonces cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que Pablo es muy claro cuando dice que uno no tiene que dar con tristeza. Es decir, si uno tiene dudas, o si uno va a dar la ofrenda porque se siente obligado o porque se siente coaccionado por el resto, porque todos dan y yo qué voy a hacer que no pongo nada. Si uno lo hace con dudas o hasta con tristeza, como diciendo, bueno, él dice, sería mejor que ni lo den. Hay que hacerlo como se propuso en el corazón y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjense, esta es la voluntad de Dios, que tengamos para todas las cosas lo suficiente, ¿sí? Aquí es claro que si bien podemos atravesar situaciones de tribulación, situaciones de problemas, de escasez, no es la voluntad de Dios que permanezcamos en la escasez, en la miseria, en la necesidad. La voluntad de Dios en el versículo 8, capítulo 9 de 2 de Corintios es de que tengamos lo suficiente para todas las cosas, para que podamos abundar en toda buena obra. Entonces Dios dice, yo te voy a dar para que tú tengas lo suficiente de todas tus necesidades y estés cubierto, y te voy a dar un plus, un poco más, ¿sí? Pero ese poco más es para que hagas buenas obras, es para que compartas con los demás, es para que seas generoso, como está escrito, versículo 9, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto es lo que Dios hace, porque Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice, ¿para qué? Para que, versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, realmente Dios quiere que estemos enriquecidos, no para acumular, no para gastar en nuestros deleites, no para ostentar, sino para ser generosos con los demás. Dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Es decir, para que a la hora de dar, demos con libertad y sin restricciones. Porque todo eso produce acción de gracias a Dios. Hay alguien que va a decir, Dios, gracias por esto. Y cuando se produce una acción de gracias a Dios, eso está muy bueno. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Mirá, la ofrenda se recogía porque habían hermanos en otras localidades muy pobres. Y dice, la administración de este servicio no solo suple lo que a los otros santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Es decir, como que la ofrenda tiene dos
objetivos que cumple. Uno es el de atender a la persona que está en necesidad, y el otro es generar acciones de gracias a Dios, que haya gente que agradezca y que alabe a Dios por eso. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Es decir, no podemos decir que somos personas obedientes al Evangelio de Cristo si no hay en nosotros generosidad para dar. Es parte de la obediencia al Evangelio de Cristo el ser generosos con la abundancia que Dios nos da. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Estos son versículos valiosos para entender qué significa la ofrenda en las iglesias cristianas. Pero quiero quedarme con ese detalle que leímos recién, de Pablo vinculando la ofrenda al principio de la siembra y de la cosecha. El principio de la siembra y de la cosecha es un principio muy poderoso, que está expresado en el Génesis, ¿sí? Está expresado en el pacto que Dios hace con Noé, está expresado en la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra que Dios dice, las promesas que Dios dice son inmutables. Dice la epístola de los Hebreos que por dos cosas inmutables, una es la promesa o la palabra de Dios y otra es el juramento de Dios. Es decir, cuando Dios hace una promesa, eso no puede cambiar. Y Dios promete. Génesis 8, versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, esto es después del diluvio, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, es decir, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios dice, hay 4 cosas que mientras permanezca la tierra, o sea, de aquí hasta el fin del mundo, van a pasar siempre: el día y la noche, el frío y el calor, el invierno y el verano, la siembra y la cosecha. Nunca el planeta va a dejar de dar cosechas mientras haya siembras, ¿sí? Es decir, es un principio inmutable que va a estar para siempre, y es un principio espiritual, porque por eso Pablo lo aplica cuando habla de las ofrendas a los santos. Y en cuanto a esto, en cuanto a las ofrendas, y en cuanto entonces a sembrar y a ser generosos con lo que Dios nos ha dado, quiero leer un pasaje para ir terminando en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Porque estamos en momentos de sembrar. Todos los momentos en nuestra vida son para sembrar. Y siempre se superponen y están a la misma vez con los momentos de cosechar. Uno está todo el tiempo sembrando y está todo el tiempo cosechando. Y el que siembra generosamente, recoge generosamente. Lo dijo Pablo recién, nosotros lo vimos en la segunda epístola de Corintios capítulo 9. Y aquí en Eclesiastés 11.4 hay un consejo, una máxima que el predicador deja, que está muy interesante. Dice así: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. ¿Qué significa esto? El que al viento mira, el que al viento observa no sembrará. Se está refiriendo a las inclemencias del tiempo. Si yo veo el viento, todo el tiempo mal clima, no termino de sembrar nunca me decido a sembrar. Y si cuando es la hora de cosechar me ando fijando a ver si va a llover, porque si empezó a cosechar y llueve se me arruina todo, entonces tengo que esperar el día adecuado para... Entonces hoy hay sol, pero estoy mirando allá, hay una nube y va a llover, entonces no cosecho mejor. Es decir, si todo el tiempo titubeamos en el acto de la siembra y de la cosecha a causa de las circunstancias, al final no lo vamos a hacer nunca. Entonces, estos son momentos de sembrar, también son momentos de cosechar, pero a la hora de sembrar nosotros vemos nuestro alrededor. Estamos en momentos difíciles porque el mundo está en momentos difíciles. El mundo se apresta a enfrentar una crisis económica interesante, no comparada con las que se han vivido en las últimas décadas, porque es algo novedosa, no sabemos, nos genera mucha incertidumbre. Pero la pandemia del coronavirus es una pandemia que está paralizando las economías en los países, porque en muchos países requiere que la gente se quede en su casa y no salga a trabajar. Y eso son menos horas trabajadas. Y siempre que hay menos horas trabajadas, hay menos producido, hay menos productos, entonces hay menos crecimiento, etc. Eso en economía funciona así.
uno tiene que tener siempre más cantidad de horas trabajadas y más cantidad de capital invertido para que haya más producto, para que haya más crecimiento. Si las personas se quedan en su casa porque están obligadas, hay menos cantidad de horas trabajadas. Es muy probable que este sea un año complicado, el 2020, visto desde el punto de vista humano. Pero lo que la palabra del Señor nos dice y nos da esperanza de que el que da semilla al que siembra y pan al que produce, ese es el que nos provee y ese es el que nos multiplica. Es decir, para nosotros los que somos creyentes y creemos en Dios y creemos en su palabra, nuestra vida no depende de cómo le va a ir al mundo, de cómo le va a la bolsa, de cómo le va el dólar, de cómo le va el Producto Bruto Interno, de cómo le va el déficit fiscal. Son todas cosas importantes y uno las tiene que conocer para saber planificar, uno las tiene que conocer para entender los tiempos. Tenemos que saber discernir los tiempos, qué tiempo es bueno para invertir, qué tiempo es bueno para no invertir, para ahorrar, etcétera. Hace poco en un video que yo les conté, Jesucristo le decía a la multitud: ustedes saben bien cuándo va a ser calor, porque miran las nubes y saben cuándo va a ser calor, y saben cuándo va a estar lloviendo, y no son capaces de distinguir este tiempo. Y allí deja Jesucristo un principio establecido. Somos capaces de darnos cuenta de un montón de cosas y no somos capaces de discernir los tiempos. Seamos capaces de discernir los tiempos. Es importante saber cómo viene la economía del mundo para saber cuáles son las decisiones más inteligentes para tomar, pero nuestra provisión proviene de Dios. Nuestro sustento proviene de Dios. Entonces, si yo me voy a andar fijando en las complicaciones que tengo alrededor para decidirme a sembrar, no voy a sembrar nunca. Y si no siembro nunca, tampoco voy a cosechar, ¿sí? Ahora, entramos en una etapa novedosa para la iglesia cristiana en Uruguay, porque hasta donde yo he estudiado, no recuerdo otro momento en la historia del país. Seguramente en la historia de la humanidad sí ha habido, pero en la historia de nuestro país no recuerdo otro momento donde hayamos estado impedidos de reunirnos en nuestros templos, ¿no? Las reuniones en nuestros templos están suspendidas por algunos días para acompañar al gobierno en las medidas que el gobierno ha puesto para combatir esta pandemia, ¿sí? Entonces es curioso porque en realidad hay países en el mundo donde los cristianos no se pueden reunir porque son perseguidos, porque están prohibidos, porque están proscriptos, etcétera. Acá no, acá seguimos gozando de la misma libertad, no tenemos ningún problema, pero se nos pide desde el gobierno que no nos aglomeremos, que no nos juntemos en grandes cantidades, que tratemos de quedarnos en casa para contribuir. Entonces vamos a estar varias semanas sin ir a la iglesia. ¿Y qué hacemos con nuestras ofrendas? ¿Sí? No me pregunto qué hacemos con nuestros diezmos, porque como nuestros diezmos son el 10% de nuestros ingresos, y por más que no vayamos a la iglesia siempre los guardamos y luego los llevamos, las ofrendas, muchas veces en el pueblo cristiano las ofrendas pasaron a ser una simple costumbre de que el domingo que voy a la iglesia y no llevo el diezmo porque ya lo llevé el domingo pasado, algo pongo, entonces ahí pongo algo, a veces el concepto de la ofrenda ha quedado desvirtuado, quizás no lo hemos enseñado muy bien, o a veces la gente no lo entiende bien, ¿sí? Pero la ofrenda es el regalo que yo le quiero hacer a Dios, ¿sí? No es algo que circunstancialmente pongo porque fui a la iglesia y como no voy a poner el sobre con el diezmo porque ya lo puse el domingo pasado o hace 2 domingos atrás, bueno, pongo algo. La ofrenda es el regalo que yo le quiero hacer a Dios, y también es mi oportunidad de sembrar. Entonces estamos ante un momento novedoso como iglesia, pero desafiante también, y que nos va a poner a prueba. Como decía Pablo acá, en 2 Corintios capítulo 8, dice, es para ponerlos a prueba. Nos va a poner a prueba, a ver si hemos entendido y si tenemos bien incorporada la idea de la ofrenda como un regalo que queremos hacerle a Dios. Vamos a estar algunos días sin poder ir a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras ofrendas? Esa es la pregunta. Vamos a de pronto ponernos a ver las circunstancias y bueno, la situación está difícil o va a estar difícil, entonces no nos vamos a decidir a sembrar, porque cuando este versículo dice el que el viento observa no sembrará, y el que a las nubes mira no cosechará, también está queriendo decir, bueno, el que se hace el distraído mirando ciertas circunstancias nunca siembra, pero tampoco cosecha, Entonces, en este tiempo desafiante para todos nosotros, nunca nos ha pasado esto. Yo tengo 20 años como cristiano, nunca me pasó no poder ir a la iglesia. Me pasó de no haber ido alguna vez a la iglesia algún domingo, pero nunca me pasó de no poder ir porque no hay reunión, porque estamos enfrentando una situación como esta. Es totalmente novedoso para todos.
Todos vamos a atravesar por esto por primera vez, estoy absolutamente seguro, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, seguramente nos pasó algo como esto. Todos vamos a atravesar esto por primera vez. Va a ser la primera vez que queriendo ir a la iglesia no vamos a poder, porque los cultos están suspendidos en nuestro templo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra ofrenda? ¿Qué hacemos con ese regalo que nosotros queremos darle a Dios? Nos podemos hacer los distraídos y decir, bueno, no hay reunión por 2 semanas, no hay ofrenda por 2 semanas y no separo ningún dinero estas 2 semanas y bueno, lo lamento mucho. O podemos decir también, está complicada la cosa, no sé cómo me va a ir a mí en mi trabajo el resto del año porque esta parálisis económica puede complicar, es mejor miro que hay mucho viento, el viento está bravo, entonces no voy a sembrar. Bueno, hermanos, no queremos perdernos la oportunidad de sembrar. Yo no quiero perderme la oportunidad de sembrar. Todos vamos a vivir una incertidumbre desde el punto de vista económico en los próximos meses. Por lo menos en las próximas 3 o 4 semanas el panorama es totalmente incierto. Por ahí dentro de un mes se aclara un poco. Todos vamos a pasar incertidumbres en el resto del año. Pero dentro de las incertidumbres económicas que vamos a pasar en el año, hay una certidumbre contundente que es que Dios es mi proveedor. Hay una certidumbre, hay algo seguro que yo no tengo la menor duda y que es el sustento de mi vida, es la base sobre la cual mi vida está construida. Que Dios es el que me sostiene, que Dios es el que me provee. Entonces yo voy a elegir no mirar el viento, no mirar las circunstancias, y voy a elegir sembrar. Y yo te voy a animar entonces a que durante estas semanas que no vamos a ir al templo, pero que nos vamos a estar reuniendo en nuestros hogares, porque es una buena oportunidad para aprovechar, y si tú en tu hogar no lo hacías, reinstalar el culto en tu casa. Entonces el miércoles que tendrías que ir a la iglesia pero no vas a poder ir porque no hay reunión y te vas a quedar en tu casa, qué buena oportunidad es que ese día miércoles digas, yo tendría que estar en la iglesia pero me tuve que quedar en casa, entonces voy a utilizar este tiempo para alabar a Dios, para adorarlo, para leer su palabra, y voy a tomar la ofrenda que hubiera llevado a la iglesia y la voy a dejar separada acá en casa. ¿Sí? Y luego, cuando esté la oportunidad, la vamos a entregar. Los domingos nos vamos a reunir, pero en esas reuniones también vamos a estar en una casa adorando a Dios, y en esa oportunidad, ¿qué voy a hacer? Ahí voy a llevar mi ofrenda. Tal cual como si yo fuese al templo grande, tal cual como si nada hubiese pasado, como si yo siguiese yendo a la iglesia y llevara mi ofrenda, la misma actitud me voy a mantener, y capaz que hasta me animo un poco más durante estas semanas que van a ser nuevas, que van a ser desafiantes, que van a ser totalmente novedosas. No voy a agarrar y mirar el viento, mirar hacia arriba y no decidirme a sembrar, o quizás hacerme distraído y decir, bueno, porque si yo sé que si yo no siembro nunca, tampoco voy a cosechar. Y yo quiero sembrar para tener una buena cosecha, para seguir sembrando, para tener una buena cosecha, para seguir sembrando, para tener abundancia, para poder ayudar a los demás. Porque no me olvido de las veces que me han ayudado a mí, quienes han tenido abundancia. Todos en algún momento hemos recibido la generosidad de otros. Todos atravesamos dificultades en nuestras vidas. Y hoy yo quiero poder ser una bendición para el otro también. ¿Y cómo hago yo para ser una bendición para el otro si me pierdo la oportunidad de sembrar? Así que en este tiempo, ¿sí?, que es un tiempo muy particular, pero es un tiempo de tribulaciones, es un tiempo de dificultades, es un tiempo de desafíos, es un tiempo de cambios, ¿sí? Es un tiempo donde ocurrido cosas que no hemos podido controlar y nos hemos tenido que adaptar. Sea un tiempo donde podamos afirmar nuestras convicciones, ¿sí? Que sea un tiempo donde podamos afirmarnos en lo que creemos, y aprovechemos todas las circunstancias que vamos a tener para adorar a Dios en nuestros hogares, que es el único lugar donde lo vamos a poder hacer durante este tiempo, y separemos también en nuestros hogares la ofrenda que llevaríamos al templo. No nos perdamos la oportunidad de sembrar, para así también tener la oportunidad de cosechar. Buenas noches.